En cuanto a lo que son inversiones, un punto muy importante es el tema económico. Dentro del tema económico tenemos los costos. Hablando generalmente, ya vamos a ver que tenemos algunos conceptos de costos, concepto de gastos, que lo hacen ver como una parte de, pero bueno, ahorita vamos a hablar sobre qué nomás, cuánto dinero tengo que yo disponer para arrancar con un proyecto y cómo tengo que analizar el tema del dinero a ver si es que el proyecto va a ser o no rentable. Y además de eso, de dónde me voy a financiar para poder resolver este proyecto. O sea, de dónde voy a conseguir ese dinero y qué costo me va a tener ese dinero. O sea, si es que es mío, si es que es prestado, si es que tiene un interés, si es que es en asociación con alguien más. Entonces, eso vamos a revisar en esta clase. Ya, como objetivo de la clase está identificar qué es la inversión, qué costos están dentro de los tipos de costos de inversión. Vamos a reconocer el financiamiento como opción de capitalización, o vamos a encontrar o vamos a identificar formas de capitalización y los efectos que este tendrá frente al proyecto. Sí, cuando nosotros hayamos terminado de revisar esta clase, vamos a entender de qué trata la inversión, los costos que hay dentro de esa inversión también. Además, vamos a reconocer al financiamiento o vamos a entender formas de financiarnos o formas de capitalizar nuestro proyecto. Ya, entonces, ¿qué es la inversión? Yo les he puesto ahí dos imágenes. Una imagen con las moneditas que se van, que conforme voy acumulando o ahorrando o guardando, significarán un retorno económico mayor a futuro. ¿Qué es el gasto? El gasto es algo en lo que yo pongo el dinero, pero que no me va a significar retorno a futuro. ¿Sí? Yo suelo preguntarles si es que ustedes invitan a la novia o al novio al cine. ¿Qué es eso? ¿Es un costo o es un gasto? Entonces ustedes cuando están en clases se sonríen y dicen, unos dicen es un costo y otros dicen es un gasto. ¿Por qué la diferencia? Ay, sí, ya no sé. Pero depende, dicen, es que si es que es a largo plazo, ya sería un costo porque es una inversión. Si es que no es a largo plazo, entonces es un gasto porque ya les llevo el cine y ahí se acabó todo. Ya, los costos pueden ser costos tangibles o intangibles, pero los costos van a aumentar las características del bien de tal manera que yo en un futuro pueda venderle más caro si es que yo he invertido más, si es que yo he puesto más dinero relacionado al costo en ese bien. Sí, aquí está otra figurita, ¿no? En donde me dice, al lado derecho veo el costo. Entonces, si es que yo pongo dinero que va a ser un costo de inversión, o sea, que es una inversión, o sea, que es un dinero que va a ir al bien y que le va a hacer más atractivo a la venta, que le va a aumentar características, que va a mejorar esas características, entonces, claro, en un futuro si yo lo vendo va a hacer que regrese el dinero que yo invertí con inclusive más. Pero en cambio, cuando hablo de gasto, estoy diciendo que por más que yo le ponga más dinero y más dinero a ese bien, el dinero, el bien, el momento en que yo le venda, no va a incrementar su valor, se mantiene en el mismo valor. Entonces, esa es la diferencia entre los dos. Ya. Entonces, en otras palabras, dice, el gasto es no capitalizable, o sea, yo no puedo recuperarlo, ¿sí?
Los costos, eso sí se capitalizan. Los costos van directo al producto que yo voy a vender. Por ejemplo, si es que yo hago casas y yo invierto o yo pongo el dinero en pisos, en puertas, en ventanas, eso es un costo que hace que el momento en que venda, o que en otras palabras, que la casa vaya incrementando su valor. En el otro caso, en el caso del gasto, si es que yo invierto entre comillas invierto, en publicidad, en pagar más al señor que me hace las vallas, en pagar más al señor que me va a vender la casa, la casa sigue valiendo lo mismo. O sea, por más que les pague un montón en publicidad, la casa no es que va a reducir, va a incrementar su costo de venta, sino que va a mantenerse. Entonces, esas son las diferencias, ¿no? Dice aquí, los costos son transferibles. Si es que yo invierto en el bien, claro, todo ese dinero yo puedo transferirle a nombre de alguien más. Este hace que se transforme el producto y además de eso, lo que son costos se pueden inventariar. Y entonces en un proyecto nosotros tenemos clarito cuáles entran directamente al proyecto y le hacen incrementar su valor. Por ejemplo, ahí tenemos materiales, transporte, mano de obra, ¿sí? Control de obra, equipo y herramienta que entran dentro de la obra. Pero en cambio los gastos es todo aquello que no hace que el bien mejore. Pero claro, necesito poner el dinero ahí. Por ejemplo, yo construyo casas, pero si nadie sabe que las estoy vendiendo, no sirve de nada lo que estoy haciendo. Entonces necesito poner el dinero ahí, pero el poner el dinero en las ventas no va a hacer que la casa incremente su valor. En la administración del proyecto, la administración del proyecto no va a hacer que la casa directamente incremente su valor. El marketing que yo maneje me va a ayudar a vender más rápido, pero no va a hacer que la casa directamente incremente su proyecto. Ok, entonces aquí vemos otra diapositiva sobre los diferentes tipos de costos. Tenemos de dos en dos, vamos a ver, tenemos costos fijos y costos variables, ¿sí? También tenemos costo total y costo unitario, que eso le tenemos claro, ¿no? Costo unitario, el costo metro cuadrado de colocación de cerámica o metro cuadrado de cerámica en pisos colocada, unidad, número de puertas, metro cuadrado de ventanas, ¿sí? Costo total ya viene a ser el total de los metros cuadrados que estoy colocando. Siguiente, costos directos y costos indirectos, ya vamos a ver en las próximas diapositivas, y el costo de oportunidad. Entonces, costos fijos. ¿Cuáles son los costos fijos? Los costos fijos son aquellos que igual yo tengo que seguir poniendo, se mantienen para un rango de producción, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo tengo una fábrica de pan, ya, entonces yo alquilo el galpón para poder tener mis máquinas y producir el pan. Si es que baja la venta de pan y produzco un pan diario, porque hay pandemia y nadie me compra pan, yo tengo que seguir invirtiendo, seguir pagando el mismo valor de arriendo. Hasta la capacidad máxima de mi planta, que sé yo, son 10.000 panes diarios. Entonces, hasta los 10.000 panes diarios. Si es que yo necesito empezar a producir 11.000 panes, mi fábrica ya no me da la capacidad, por lo tanto, tengo que montarme otro lugar para seguir o incrementar mi producción. Por lo tanto, es un costo que se mantiene fijo para un rango. Entre 1 y 10.000 panes yo tengo que pagar $1.000 mensuales de arriendo. Costos variables. Costos variables, en cambio, este sí varía directamente al número de unidades producidas. ¿Sí? Más panes produzco, mayores costos incurro. Por ejemplo, si en la misma panadería, si produzco un pan, voy a gastarme la harina solamente para un pan.
Pero si es que tengo que producir 10.000 panes, tengo que gastarme la harina para los 10.000 panes. Aquí también dice, mientras más casas construya, más tengo que gastar en cemento, arena, acero, bloque, pintura, etcétera, etcétera. Ok, los costos directos. Los costos directos decimos que son aquellos que van directamente relacionados al objeto. O sea, los que hacen directamente que el objeto incremente su valor, directamente. Estábamos hablando del pan, ¿qué hace que incremente directamente su valor? La harina. Sin harina simplemente no hay pan. Si yo le hago pan de dulce, ¿qué hace que incremente su valor directamente? El azúcar. Sin azúcar no hay pan de dulce. Perdón un ratito. Ya, ok. Ok, entonces decíamos, ejemplos, dice materiales directos, mano de obra directa, el transporte que va directo al transporte de materiales, al transporte de herramientas para la obra, equipo, maquinaria y herramientas. Esto va directamente relacionado con el bien que voy a producir. Los costos indirectos ya no son ni materiales ni mano de obra directa. Y estos es necesario repartirlos entre los ítems producidos. Por ejemplo, el residente de obra. Yo al residente de obra no le puedo pagar por metro cuadrado de piso colocado, sino que yo le distribuyo para todo lo que se produce. Entonces es un porcentaje del total de lo producido. Dice, claro, ¿para qué se reparte? ¿Cuáles son estos ítems producidos? Unidades producidas, costos de producción, horas de producción, entre otros. Entonces puede ser para cualquiera de estos puntos repartidos los costos indirectos. Costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Este es interesante. Es el costo que yo dejo, al que voy a renunciar, ¿sí? Es un valor al que yo voy a renunciar por haber dejado una inversión para poder empezar o invertir en otro proyecto. Por ejemplo, si es que comparo entre similares, ya, yo soy promotor inmobiliario, por lo tanto, yo me dedico a hacer casas, vender casas, y ese es mi giro de negocio. Entonces, yo tengo la opción de construir un proyecto inmobiliario se me ocurre en Calderón, o tengo la opción de construir un proyecto inmobiliario por el Recreo, ¿ya? Entonces me pongo a hacer el análisis financiero a ver cuál resulta más rentable, dependiendo del costo del terreno, del costo de las propiedades, de qué tan atractivos para los clientes, de qué tan pronto vamos a poder vender esas casas. Entonces, me digo, muy bien, me quedo con la opción del Recreo, me parece más atractiva porque aparentemente me va a dar una mayor rentabilidad de acuerdo al análisis que he hecho. Ya, pero entonces, ¿cuánto iban a ganar en el proyecto de Calderón? En el proyecto de Calderón íbamos a tener una rentabilidad del 15%. Muy bien, entonces ese 15% que van a dejar de percibir va a ser el costo de oportunidad. ¿Sí? Entonces, como me voy a cambiar al otro proyecto, entonces yo digo, ok, aquí tengo un costo de oportunidad del 15%, porque yo tenía la oportunidad de invertir en otro proyecto que me daba un 15% de rentabilidad. Otra forma de verlo también es, a ver, tengo $100,000, y esos $100,000, ¿en qué les puedo invertir? Digo, a ver, les voy a invertir en el banco. En el banco, le voy a llamar al banco y voy a decir, muy bien, le dejo la inversión a plazo fijo o en póliza por un periodo de un año.
¿Cuánto me pagan, señores del banco? Ah, ya, nosotros le pagamos el 3%. Muy bien. ¿Qué otra opción tengo? Sí, yo tengo un terrenito por, qué sé yo, por el Valle de los Chillos. Ya, yo tengo un terrenito por Sangolquí y como soy ingeniero civil, entonces yo puedo invertir esos $100,000 en construir viviendas y vender. Ok, ¿cuál va a ser mi costo de inversión si yo me decido por el proyecto? Digo, ay, entonces el proyecto de casas es más rentable. Entonces el costo de inversión de irme por el proyecto de casas es del 3%, porque mi otra opción, ¿cuál era? Era el banco. Entonces no tenía otra opción, no tengo otro terreno, no pienso vender ese terreno para comprarme en otro lado. Entonces mi otra opción de inversión es el banco. Entonces, ok, su costo de oportunidad es de apenas el 3%. Y casi que cualquier inversión que haga va a superar ese porcentaje. Listo. Ya, aquí tenemos algunos ejemplos de costos, ¿sí? De costos en un proyecto inmobiliario. Entonces aquí tenemos costos directos, aquí dice trabajos preliminares, estructura de mampostería, enlucidos, instalaciones hidrosanitarias. Claro, estos están incluidos los 4 puntos de los precios unitarios, que son material, mano de obra, equipo y herramienta y transporte. Al final dicen comunales, ¿no? Claro, ¿cuánto voy a invertir en áreas comunales? ¿Por qué le tengo separado? Hay que tomar en cuenta que las áreas comunales, los costos que se inviertan en áreas comunales tienen que ser distribuidos para todos los productos vendibles, o sea, para los no comunales. Si es que yo estoy construyendo 1,000 metros cuadrados en viviendas, yo tengo que distribuir esos costos comunales entre los 1,000 metros cuadrados de vivienda y para poder dar un costo, un precio final de esas casas. Ok, entonces en ejemplo de costos tenemos también los costos indirectos. En los costos indirectos está el estudio de mercado, por ejemplo, el levantamiento topográfico, el estudio de suelos, el diseño arquitectónico, diseño estructural, diseño hidrosanitario, eléctrico. Todo esto es necesario para que se lleve a cabo el proyecto, pero en cambio no son tangibles, o sea, al bien a producir. No es que le puedo decir, es que este tiene un lindo diseño estructural, señora, por eso la casa cuesta más. Es que, señores, que se hicieron unos 50 planos arquitectónicos para poder tener la casa que está aquí. Entonces la señora que me va a comprar la casa, lo que va a comprar es la casa. Ya, cómo se haya hecho lo demás no le interesa, pero todo esto es indispensable para poder llevar a cabo la siguiente parte del proceso. Aquí tenemos otros costos como la gerencia del proyecto, la dirección técnica y la fiscalización del proyecto. Todos ellos son necesarios y significa desembolso de dinero, pero estos no pueden ser atribuibles a los costos directos, pero sí a los indirectos. Aquí tenemos otros, dice, por ejemplo, para poder entregar, yo necesito hacer la declaratoria de la propiedad horizontal, necesito hacer la escrituración, necesito pagar tasas de impuestos. Aquí tenemos ejemplos de gastos, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos de gastos. Por ejemplo, dice marketing. Las vallas, las maquetas, el sitio web, los folletos, la campaña de promoción es necesario para poder sacar adelante el proyecto, pero en cambio no le van a aportar nada a la casa. No es que le va a ser más eficiente a la casa, ni estructuralmente más fuerte, ni arquitectónicamente más bonita, ni más iluminación, ni mejor ubicación, nada. Lo que sí va a mostrar a las personas las bondades del proyecto para poder desembolsar, para poder recuperar la inversión lo antes posible. Entonces aquí tenemos costos en los costos de inversión tenemos la inversión fija. En la inversión fija vemos activos fijos tangibles. Los activos fijos tangibles son aquellos a los que yo puedo depreciar, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que si es que el proyecto se desprende de un activo fijo tangible, se va a ver afectada la productividad del proyecto.
¿ya? ¿Y cómo puedo recuperar estos activos fijos tangibles? A través de la depreciación. Ya tenemos también la inversión diferida. Estos son activos fijos intangibles. ¿Cómo se los recupera? Se recupera a través de la amortización. ¿Ya? Estos, por ejemplo, activo fijo intangible, algo que no puedo tocar. Ejemplo, las patentes, los derechos de autor, el estudio que se haga, las franquicias. Ejemplo, las franquicias cuestan muchísimo dinero. No es lo mismo que me ponga las hamburguesas de McDonald's, una franquicia por la que pago un montón de dinero, tiene una marca reconocida, un recorrido en el mercado, que yo me ponga las hamburguesas de Carolina. Hasta que entre el primer cliente, hasta que entre el primer arriesgado, seguro dejo de ganar dinero. Entonces esto también es parte de la inversión diferida o activos fijos intangibles. ¿Ya qué es el capital de trabajo? El capital de trabajo son los recursos que yo tengo menos las deudas, ¿sí? Los dos son a corto plazo. Cuando hablo a corto plazo, estoy hablando de máximo un año, ¿ya? Es decir, el activo corriente es a un año, todo lo que se va a convertir en dinero en efectivo en el lapso de un año, ¿ya? Por ejemplo, cuentas por cobrar. Yo tengo clientes a los que les vendí lo que yo produzco y ellos tienen un lapso de tiempo para pagarme. Todos aquellos que tengan que pagarme en menos de un año, o todo aquello que tenga que retornar como pago en menos de un año, es activo corriente. Todo aquello que yo tenga que cancelar a mis proveedores en un periodo menor a un año se llama pasivo corriente. Ahora, no tengo aquí. Ahora, hay que diferenciar algo. Por ejemplo, los sueldos de los empleados. Por ejemplo, yo tengo la oficina, tengo 4 personas a mi cargo y ellos están trabajando durante este mes de agosto. Yo ya les pagué el mes anterior, yo ya les pagué julio. Entonces, solamente estoy debiendo lo que han trabajado del mes de agosto. Eso aparentemente entraría dentro del pasivo corriente, porque debo en el periodo de un año, en menos de un año. Es más, debo en unos 10 días. Pero no es así, porque los empleados trabajan, claro, cobran quincenal o mensual. Aquí estamos asumiendo que el cobro es mensual. Sí, y la ley me da a mí para pagar hasta durante los 5 primeros días del siguiente mes. Por lo tanto, yo tengo hasta el 5 de septiembre para poder cancelarles. Es decir, todavía no estoy debiendo. A partir del 6 de septiembre, ahora sí puede convertirse en un pasivo corriente ese dinero que yo no he pagado. Si es que yo estoy debiendo a partir del 6 de septiembre, ahí sí. Si es que ya es un mes que ya cayó y no pagué en el plazo, ahí sí se convierte en pasivo corriente. Si no, no. Financiamiento. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo nos financiamos en el proyecto. Ya, ¿cómo me puedo financiar? ¿Cuáles son las principales opciones o alternativas que yo tengo para financiarme en un proyecto? Yo tengo capital propio, o sea, ustedes dicen, ya estoy por graduarme, estoy en el último año y yo no quiero trabajar para nadie porque no me gusta la idea. Yo lo que quiero es ponerme mi negocio y salir de mi negocio. Entonces se reúnen entre un grupo de compañeros que están en la misma situación y dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? Ahorremos. Entonces se ponen a ahorrar. Es más, se pusieron a ahorrar desde el primer año de la universidad, desde el primer semestre, y dejaron de comprarse salchipapas durante toda la carrera universitaria. Entonces resulta que se ahorraban $1.50 todos los días. Entonces iban poniendo en un fondo, puede ser en un fondo común, puede ser que no, y empezaron a generar o a tener ahorros. Ese se llama capital propio, ¿sí? Entonces, como ya llegan al final de los 5 años de carrera, dicen, bueno, ya tenemos una platita ahorrada, ya tenemos un capital propio, ya tenemos para invertir. Pero resulta que quieren invertir en un proyecto inmobiliario grande. Entonces,
habría que ver cuántos años hay que esperar ahorrándose el salchipapas para poder alcanzar a tener el dinero para ese capital grande. Probablemente sean muchos años y no resulte buena la espera tan larga. Ya no quiero tener dinero cuando sea viejito y ya, ¿para qué? La siguiente alternativa de financiamiento es el crédito. El crédito, digo, bueno, a ver, de gana me pongo a ahorrar tantos años, mejor vamos al banco a ver qué nos dicen. Entonces, en el banco, digo, a ver, ¿qué opciones tengo para capitalizarme en mi proyecto? El capital propio, ¿cuál es el costo? Es que yo tengo que tomarme mi tiempo en ahorrar. El crédito, ¿cuál es el costo que va a tener? Que me van a cobrar un porcentaje del dinero que me presten. Pase lo que pase. Si es que yo logro concretar mi proyecto y obtener una rentabilidad, tengo que pagar el crédito del banco. Si es que me va súper mal y quiebro, tengo que pagar el crédito en el banco más los intereses que han sido fijados. El siguiente, claro, en el capital propio ya nada, pues yo perdí y ya me quedé sin nada y simplemente ya nada. La siguiente opción es el inversionista. Entonces, claro, no como en la que estaban los compañeros, eran 4 compañeros que dijeron, bueno, nos vamos a poner el negocio entre los 4. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Son, claro, cada uno cuenta con su capital propio, pero son un total de 4 inversionistas. Ya, ventaja, si es que quiebran, ya nada, o sea, cada uno pierde su dinero, se dan la mano y dicen, chuta, qué pena, pero ya no salió el proyecto. Pero si es que ganan, las ganancias no es que se queda 1 o 2 personas, se quedan los 4 en proporción al acuerdo al que hayan llegado. ¿Sí? La siguiente que dice ahorro, claro, va relacionado con el capital propio. El capital propio puede ser que ya lo tenga en este momento, pero si no lo tengo en este momento, entonces tengo que hacer capital propio a futuro. ¿A través de qué? Del ahorro. Ya, tenemos la decisión de financiamiento. Para decidir con quién o cómo me voy a financiar, tengo que pensar, entre otras cosas, en estas 3 preguntas. Dice, ¿de dónde pagará el financiamiento? ¿Quién pagará los gastos de financiamiento? ¿Y quién se beneficiará de este proyecto? No sé, yo voy a tener una rentabilidad del 10% y el 8% tengo que pagarle al banco. ¿Me financio con el banco o no me financio con el banco? ¿O me busco otro proyecto que sea más rentable para que ese 8% no me afecte tanto? ¿Quién pagará los gastos de financiamiento? Seguramente yo, o traslado esos gastos de financiamiento al precio en el que voy a vender el bien que estoy produciendo. ¿De dónde se pagará el financiamiento? ¿Sí? Todo esto tengo que yo preguntarme. En cuanto a los efectos de financiamiento, yo tengo que considerar primero que pueden aumentar los costos, o sea, me sube el costo del cemento, del acero, de la mano de obra, ¿sí? La rigidez de estos costos, o sea, a más de esto yo tengo un costo adicional de la inversión que estoy haciendo o del préstamo que me hizo el banco. Entonces es más difícil que yo me empiece a mover, por ejemplo, con el precio de venta de la casa, porque yo ya tengo un costo fijo planteado con el banco, entonces no puedo bajarme mucho el momento que yo venda la vivienda. Menos resistente a la variación de ingresos. Si es que el dinero es mío y viene una pandemia y las casas no se venden porque los bancos no están dando créditos y las personas están asustadas y no tienen que comprar casas, tengo que considerar que siguen corriendo los intereses del préstamo que me dieron. Por lo tanto, yo no puedo resistir mucho tiempo. Tengo que tener en cuenta cuánto puedo resistir a esa variación de los ingresos. La otra dice menos rentabilidad.
Claro, porque de la rentabilidad que yo tengo me van a descontar la rentabilidad la rentabilidad del banco o la rentabilidad de quien me financia. Entonces va a reducirse la rentabilidad. Ok, dice cómo decidir cómo financiar un proyecto. Ya, yo tengo que comparar el flujo si es que yo soy el propietario del dinero con si es que yo tengo inversionistas o si es que me voy a financiar con una entidad bancaria. ¿Sí? Entonces yo después de esto tengo que hacer un análisis de flujo de efectivo y tengo que ver, yo prefiero analizar con el BAN, se puede analizar con el TIR también y voy a determinar cuál me da, si es que me da rentabilidad del proyecto, y con el que me dé mejor rentabilidad y con el que yo tenga posibilidades, con esa opción me voy. Por ejemplo, si es que yo no tengo suficiente dinero, ni siquiera puedo considerar la opción de siendo yo el propietario, pero sí es bueno ponerle y analizarle para ver qué es lo que pasaría si yo fuera el propietario del dinero. Ya, pero si es que no soy, solo no soy, y esa opción no es viable, o sea, simplemente no sé del proyecto, yo sigo en la misma condición inicial porque no me lancé con el proyecto. Claro, si son inversionistas, tengo que tomar en cuenta que a la final la rentabilidad se dividirá para el número de personas que invirtieron, y si es que es con entidad financiera, tengo que tomar en cuenta que la rentabilidad tiene que superar el monto que tengo que pagar al banco, y tengo que considerar que si él toma más tiempo recuperar el dinero, yo tengo que seguir pagando ese dinero al banco. Ok, ejemplo de rentabilidad con financiamiento de un proyecto. Ya, aquí les he puesto un ejemplo de un proyecto de 30 casas con 2 locales comerciales. Sí, aquí está, dice análisis de rentabilidad estática de un proyecto con apalancamiento. Entonces, apalancamiento es con inversión de afuera, ¿sí? La inversión de afuera de este proyecto se ha hecho con el banco, pero se ha considerado, o sea, aquí está considerado si es que todo el dinero es propio y si es que el dinero también es de una entidad financiera. Entonces aquí ustedes ven, dice, ¿qué tengo yo aquí? Tengo 30 casas. Dentro de estas 30 casas el monto de ventas es de $1.300.000. Los locales comerciales tengo 2. Tengo un monto de ventas de $56.000. Total en ventas son $1.372.000. Yo digo, ok, este proyecto me va a reportar ingresos de $1.372.000. Ya, ¿qué costo tengo yo aquí? Aquí yo tengo un costo, es decir, voy a meter, necesito $1.121.000 para sacar adelante mi proyecto. ¿Ya? La diferencia le puedo considerar como utilidad, son $251.000 que yo voy a tener como utilidad, ¿sí? De esos $251.000 resulta que yo tengo $160.000. ¿Ya? Ojo chicos, este proyecto es casi que de la vida real. No son los valores exactos del proyecto, pero así, esta es la base de cómo se desarrolló este proyecto. Es decir, para desarrollar un proyecto que en ventas me va a significar $1.372.000, este proyecto necesitó de una inversión propia de $160.000, ¿sí? Es de un poco más, qué sé yo, que será de un 12% del total del proyecto a ser vendido. ¿Por qué? Porque claro, se utilizó la plata del banco y también se reinvirtió la plata que se prestó y el dinero propio. Ya, el margen de utilidad del proyecto aquí dice que es del 18.32. Ya vamos a ver de dónde viene ese margen de utilidad.
el margen de rentabilidad del proyecto es del 22.43% y el margen de rentabilidad del promotor es del 157.21%. ¿De dónde viene el margen de rentabilidad del promotor? ¿Por qué el 157%? Claro, porque mi inversión fue de $160,000. ¿Cuánto gané aparte de recuperar esos $160,000? Yo gané $251,000, ¿sí? O sea, después de los 3 años de inversión, por decirles algo, regresaron los 160,000 que invertí más 251,000 de ganancia. Es decir, yo como inversionista gané 157% de lo que yo invertí, ¿sí? Ok, aquí tengo lo que es... Ya, sí, aquí está. ¿Qué es la utilidad? ¿De dónde vino esta utilidad? Esta utilidad venía de restar las ventas del costo, ¿sí? Es decir, el 1.372.000 menos el 1.121.000. Esa es mi utilidad. ¿De dónde viene el capital propio? El capital propio es el dinero que yo tengo y que puedo invertir, que no será devuelto en calidad de préstamo, sino que me retorna a mí porque será el dinero que yo invertí. El siguiente dice margen de utilidad del proyecto. ¿De dónde viene el margen de utilidad del proyecto? Si veíamos aquí, la utilidad que teníamos era de $251,000. ¿De dónde viene ese margen de utilidad? Ya, en porcentaje, no, nos vamos para abajo, el margen de utilidad del proyecto es del 18.32. Ese margen de utilidad viene de la utilidad sobre el total de ventas, ¿sí? Es decir, los $251,000 dividido para el 1.372.000. Pero también tengo el margen de rentabilidad del proyecto. El margen de rentabilidad del proyecto va a ser esos $251,000 dividido para el costo del proyecto. ¿Cuánto costó en realidad el proyecto? Porque el 1.372.000 es en cuánto le vendí. Pero en realidad, ¿cuánto me costó el proyecto? Fue $1.121.000. Ahí yo tengo el margen de rentabilidad del proyecto. Y el de rentabilidad del promotor, que ya les expliqué, es la utilidad, o sea, los $251,000 que yo gané, dividido para el capital propio. Entonces dice que yo gané 157% como margen de rentabilidad. Ya, entonces a la final este proyecto me significa una utilidad, la que está en azul, sobre el capital propio que está en rojo. Ya, entonces yo les decía a ustedes, nosotros tenemos que hacer un flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Aquí tengo un flujo de efectivo operativo. ¿Cómo tengo que desembolsar o cuánto dinero voy a tener o voy a necesitar mes a mes? Entonces aquí está el proyecto planificado. Ustedes ven, está planificado para 26 meses. ¿Cómo se ha planificado los desembolsos de dinero? Las barras que se encuentran bajo la línea 0, que es esta de aquí, ¿sí? Aquí yo veo barras que se desplazan hacia abajo. Me están diciendo hasta el mes 11 tú necesitas, estos son valores parciales, ¿no? Entonces el mes 1 vas a necesitar como unos $45,000. A más de esos $45,000 en el mes 2 vas a necesitar unos $5,000. En el mes 3 vas a necesitar unos $18,000. En el mes 4 vas a necesitar unos $8,000 y así, ¿no? Entonces me está diciendo cada mes cuánto voy a necesitar. ¿Por qué tengo acá barras en positivo? Porque aquí dice en el mes 12 vas a recibir unos $38,000, en el mes 13 vas a recibir otros $38,000, en el mes 14, sumando y restando, ¿no? O sea, sumando y restando porque aquí yo tengo todavía inversiones que hacer, pero como ya empiezo a vender, entonces ya empiezo a tener recuperación del dinero. Como ya tengo recuperación del dinero, entonces yo voy a tener saldos positivos en ese mes. Pero acumulado aún no. ¿Cuál es el acumulado? El acumulado es esta línea roja que ven aquí,
¿sí? Entonces aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que en el mes 1 tengo una inversión inicial de, claro, aquí estaba el 45.000 dólares. En el mes 2 sigo teniendo que invertir. Así, en el mes 3 la inversión aumenta. O sea, me está diciendo, acumulado yo tengo deudas o tengo que invertir un valor hasta llegar al mes 11. En el mes 11 me está diciendo, ya tú necesitas un máximo, vas a tener un pico de 300.000 dólares. Luego de eso nos empezamos a recuperar, ¿sí? Me empiezo a recuperar y digo, allá en el mes 12 ya baja ese déficit que yo tengo y ya no me hace falta 300.000 dólares, aquí me va a hacer falta unos 270.000 dólares. En el mes 13, sí, es decir, aquí yo ya podría ir pagando al banco, ya porque yo ya tengo esa brecha, ya se va reduciendo. Entonces yo todavía, si ven, hasta el mes 17 todavía tengo, aquí al lado derecho está lo de la curva en rojo. Al mes 17 yo todavía sigo debiendo alrededor de unos 50.000 dólares. Mes 18, entre el mes 18 y el mes 19 yo ya empiezo a tener recuperación de dinero, ¿sí? Es decir, aquí recién puedo darme un viajecito a la playa, porque aquí yo todavía tengo que, cualquier plata que me llega al proyecto, al proyecto, al proyecto, al proyecto, porque todavía no tengo plata propia. ¿Sí? Aquí tac, ya tengo un salto y digo, ay, aquí sí ya me puedo gastar un poquito de plata, ¿sí? Hasta el mes 20, seguramente yo sigo invirtiendo, pero ya me empieza a sobrar dinero, o sea, ya empiezo a tener saldos positivos. Mes 21, mes 22, mes 23 y así los saldos empiezan a hacerse positivos hasta llegar al mes 26. En el mes 26 yo ya recuperé toda mi inversión y yo ya tengo el saldo positivo total de inversión, que es los 250.000 dólares de los que hablábamos. Ojo, en esta diapositiva de acá hablamos de un análisis estático de un proyecto. Este me da una idea de totales, pero yo necesito entender que el dinero en el tiempo tiene un valor. Por lo tanto, yo hago este análisis dinámico. Este es un análisis, ¿por qué es dinámico? Porque voy viendo las variaciones conforme pasa el tiempo. Y esto me ayuda a tener más claro de si en realidad estoy ganando. Yo puedo tener un proyecto así de rentable, como ven aquí, de manera estática, pero si le pongo en el tiempo resulta que no es así de rentable. Porque, por decirles, yo me demoré no 2 años, sino me demoré 4 o 5 años en vender el proyecto. Y en sumas y restas me va a dar lo mismo. Pero resulta que en 5 años los intereses me mataron y yo no tengo rentabilidad o estoy perdiendo con el proyecto. Por eso es importante sí partir de un análisis estático, pero tengo que de ley llegar a un análisis dinámico. Ya, la rentabilidad dinámica con financiamiento. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Claro, a diferencia de la gráfica anterior, que yo tengo grandes desembolsos y recién en el mes 12 empiezo a tener recuperación económica. Aquí yo lo que veo es desembolso, desembolso, desembolso y en el mes 7 veo una gran inyección de dinero. ¿De dónde viene esta gran inyección de dinero? Viene del desembolso del banco. Entonces, este desembolso del banco, claro, los bancos no siempre hacen eso, ¿no? Dice, ¿a cuánto necesita? 300.000 dólares, tome este rato los 300.000 dólares. Para este tipo de proyectos, los bancos lo que también hacen es ir desembolsando poco a poco, lo que es mejor porque los intereses no me corren de un dinero que todavía no estoy utilizando. Entonces, aquí, por ejemplo, claro, yo recibí bastante dinero en el mes 7, pero otra vez en el mes 8 necesito dinero, mes 9 necesito dinero, mes 10 necesito dinero y así. Y acumulado, como pueden ver, este es el acumulado, ¿no? Aquí están los valores del acumulado. Entonces, en el mes 1, claro, yo necesito una inversión de 40, 50, 60, 70, 80. Acá tengo una inversión cerca de 150.000 dólares. Como tengo una inyección de dinero, entonces aquí tengo la recuperación. Y aquí ya necesito solamente de haber invertido yo unos 60.000 dólares. ¿Qué estoy hablando aquí? A ver, un ratito, este es el 00.
Entonces aquí yo necesitaré unos $10,000, pero otra vez sigo gastando, entonces yo debo tener un total acá de unos $160,000 para seguir invirtiendo, ¿sí? Entonces aquí vienen los $160,000 de inversión propia que veíamos en otra gráfica, ¿ya? Entonces aquí yo sigo recuperando. Y yo cuando ya empiezo a tener recuperación de dinero entre el mes 15 y el mes 16. ¿Sí? Con financiamiento entre el mes 15 y el mes 16 yo ya tengo en saldo, yo ya tengo dinero a favor, ¿ya? Y yo sigo hasta el mes 25, que yo tengo el pico de mi dinero, pero aquí en el mes 26 lo que hice es pagar mi préstamo. Entonces aquí ya me queda mi rentabilidad. Ya, la rentabilidad es menor que en un proyecto en el que yo me financio, pero hace posible que yo haga el proyecto, ¿sí? A mí me asombra, más allá de la posición que ustedes y que yo tenga política, pero me asombra cuando dicen cómo se endeudaron tanto para hacer proyectos en el Estado. A mí me parece eso una estupidez y un gran egoísmo decirle eso al país, porque cuando yo estudié en la maestría en la San Francisco, donde estudian muchos de los empresarios del país, lo primero que les enseñan es: si no te endeudas, no ganas. Si uno solito sigue adelante con el dinero que tiene, olvídenlo, porque no, es muy difícil salir de donde uno está. Pero si me financio, si consigo inversionistas, seguro yo puedo salir, porque empiezo a dar saltos grandes económicos. Entonces, el momento que el país se endeudó en un montón de hidroeléctricas y dejó de pagar barcazas y empezó a exportar energía eléctrica, y resulta que ahora hemos cobrado más de lo que invertimos en esas hidroeléctricas, resulta que fue un buen negocio, y eso cualquiera lo sabe. Cualquiera, me refiero a cualquiera que haya hecho algún análisis de estos, y seguro las personas que dicen que mal como se invirtió en el país saben que no es así, saben que la realidad es que se necesita endeudar para poder tener una rentabilidad a futuro y poder dejar un buen legado a las futuras generaciones. Ya, como ven aquí en este proyecto, con una poquita inversión yo puedo sacar un gran proyecto. Listo, entonces aquí yo hago un comparativo de el total de egresos acumulados, ¿sí? El total de ingresos acumulados y el total de saldos acumulados. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo aquí es la diferencia de las dos, ¿no? De un proyecto sin financiamiento, y lo mismo tengo acá de un proyecto con financiamiento, ¿sí? Aquí yo veo, aquí está entre el mes 17 y mes 18 que veíamos en las gráficas anteriores, y ya la diferencia, esta área de aquí, ya es la rentabilidad que yo voy a tener, porque ya tengo la curva de ingresos sobre la curva de egresos, y como es acumulado, digo, esta parte de aquí me indica que tengo dinero. En el otro caso, lo que yo hago es tener antes ya los saldos positivos, y ven, el saldo, claro, se ve más atractivo en esta curva con financiamiento. ¿Ya? Luego con el cálculo del BAN, ya me trabé. Yo hago el cálculo del BAN y digo, tasa de descuento del 22%, o sea, el costo de oportunidad. Con un costo de oportunidad del 22%, yo voy a tener un BAN en un proyecto sin financiamiento de $123,000. Es decir, por sobre ese costo de oportunidad, por sobre la oportunidad de invertir en otro proyecto que me daba una rentabilidad del 22%, yo voy a tener una rentabilidad del 123%. El otro que dice del BAN con financiamiento, frente a una oportunidad de invertir en otro proyecto que me daba una rentabilidad del 22%, yo voy a tener una rentabilidad del 138%. Por lo tanto, preferible me financio en este proyecto.